Chicos, estoy exponiendo la prueba que presenta Kant a favor de la objetividad de la moral. Para ello, es decir, en otros términos, lo que quiere probar Kant es que la voluntad está regida o gobernada por el imperativo categórico. Aquí tenemos una primera versión y un elemento fundamental en esta primera formulación es este proceso de universalización. Un segundo factor que contribuye a probar la objetividad es la dignidad del ser humano como algo que no es instrumentalmente valioso, sino que está requiriendo, exigiendo de nosotros un trato de determinada manera por lo que el ser humano es en sí mismo. Y pasamos al tercer factor haciendo esta conexión. En parte, la dignidad del ser humano se debe a que es un legislador. Alguien que se da a sí mismo sus leyes. Esa es la característica de la autonomía. Bien, ahora entonces el imperativo categórico en esta tercera formulación nos viene a decir que actuemos de tal manera que sigamos una ley que es dada por nosotros mismos. Tenemos que actuar de tal forma que nosotros nos convertimos en nuestros propios legisladores. O sea, no puede ser algo racional que nosotros nos demos leyes a nosotros mismos y no las cumplamos. Eso no es racional. Bien, entonces es la racionalidad, la razón, la base de la obligación. No los deseos, no la naturaleza. Ahora, ya para acercarnos al final de esta prueba, quiero hablarles de la libertad. Quiero unir voluntad, razón y libertad. A ver, la autonomía es una especie de libertad, es una manera de entender en qué consiste la libertad. Libertad sobre todo en el ámbito moral. Tomamos esta palabra en sentido netamente etimológico. Ley por sí mismo. Nomos y autos. Ahora, volvamos a este esquema del idealismo trascendental. Les decía que el ser humano puede verse bajo dos aspectos. En cuanto que el hombre tiene un cuerpo, entonces está acá, es fenoménico. Su cuerpo obedece las leyes de la naturaleza.
aquí hay un determinismo en el mundo. Pero noten que ese mundo es meramente representacional. El mundo, no me estoy refiriendo al mundo en sí, sino al mundo que es construido supuestamente con la colaboración de objeto y sujeto. ¿Sí? Entonces, por una parte, el hombre, en cuanto que es corporal, está regido por las leyes de la naturaleza. Es un animal más. Estamos sometidos a la gravitación, a enfermedades. Eso nos pasa porque somos corporales. Pero por otra parte, somos racionales, tenemos una voluntad, ella es libre. Todo eso es numénico. Este sujeto trascendental, este ser humano racional, voluntarioso, libre, no es algo empírico, algo que percibimos con los 5 sentidos. Entonces, esto es algo pensado. Si recuerden la etimología de númeno. ¿Sí? Ahora, entonces, veamos, el hombre es a la vez fenómeno y númeno. En cuanto fenómeno, está determinado por leyes causales. ¿Sí? Pues acá no es libre, pero por otra parte, el hombre es un númeno, y ahí sí, es legislador, es autónomo, por lo tanto tiene libertad. ¿Sí? Es el creador de sus propias leyes. Este imperativo es fruto de la razón. Este es un imperativo a priori, que no se basa en la experiencia. ¿Cómo llego a determinar que la moralidad de una acción está determinada porque nuestra voluntad quiera que la máxima bajo la que cae la acción se convierta en ley universal? Eso lo descubrimos independientemente de la experiencia, por la razón pura. ¿Sí? Entonces, este criterio de moralidad es descubierto racionalmente y este imperativo categórico debería motivarnos a hacer acciones morales. ¿Sí? Recordemos la distinción entre autonomía y heteronomía. Pensemos en las nociones de cielo e infierno como premio y castigo de nuestro comportamiento. ¿Sí? Si es que quiero responder a esta pregunta, ¿por qué tengo que obedecer las leyes? Y la respuesta fuera, para que no me vaya al infierno, ¿sí? Para ganar el cielo. ¿Sí? Eso para Kant no es moral. ¿Sí? Recordemos, no puede ser una ganancia personal lo que mueva la voluntad. ¿Sí? No es que quiero evitar un mal o quiero ganar un bien y por eso hago la acción debida. ¿Sí? Eso no es moral para Kant. Eso es algo heterónomo. Si quieres ganar el cielo, cumple los mandamientos. Eso es un imperativo hipotético. Está dependiendo de conseguir un propósito.
¿sí? Eso no puede ser moral para Kant, eso está excluido. Ahora, otra respuesta que quiero añadir aquí en esta sección, cuarta, para responder a esta pregunta, ¿sí? Es la de que, bueno, hemos visto que obedezco la ley porque yo soy quien ha establecido esa ley. Ahora, si la ley es autoimpuesta, ese mero hecho debería servir de motivación para cumplir la ley, ¿sí? A ver, entonces, o sea, esta autoimposición que uno se hace, ¿sí? Ello debería motivar a la voluntad. Motivar a la voluntad para realizar la acción moral, ¿sí? A ver, ahora quiero conectar la idea de legislador y libertad. ¿Sí? Recordemos, esta palabra la estoy entendiendo como gobernada, regida por una ley moral. Y esta palabra me da la impresión o como que connota la idea de falta de libertad, ¿sí? Ahora, en parte, ya he respondido de en qué sentido no somos esclavos, porque detrás de esto está la autonomía. Nos damos una ley, ¿sí? Y esa ley no la recibimos de otros. No es que hay, por ejemplo, un monarca, un dictador, un tirano que nos impone la ley. Somos como seres racionales los que producen la ley. Ahora, ¿por qué la voluntad tiene que obedecer a la razón? Bien, si es que logro mostrar que no se pierde la libertad, entonces he cumplido mi objetivo. ¿Sí? Veamos qué se puede decir a favor de la libertad. Ya, no estamos hablando de... Ojo, volvamos acá. Como fenómenos, es decir, como seres corporales, animales, seres vivientes, organismos, no tenemos libertad. Por más que uno quisiera ser inmortal, no puedo. Pero el ser humano también tiene otro aspecto que es numénico, y ahí se aleja de las leyes de la naturaleza. La naturaleza está acá, el mundo está aquí. Y voy a
ampliar este espacio para poner una palabrita más. ¿Sí? La naturaleza o el mundo, ¿sí?, está sometido a leyes. Estas leyes son inflexibles, determinísticas, son leyes causales. El cuerpo humano está aquí. ¿Sí? Pero no somos solo cuerpo. ¿Sí? A ver, entonces tengo aquí dos elementos, la voluntad, por otra parte la razón. La razón es la creadora del imperativo categórico y la voluntad, de una manera dócil, debería acoger lo que dice la razón. ¿Sí? Pero de una manera necesaria. Ahora, o sea, no queremos el someter o dejar que la moral sea contingente, que puede ser que suceda, puede ser que no, eso no. Entonces, el último elemento para cerrar ya esta prueba de que hay leyes que están poniendo límites, restricciones a lo que podemos hacer moralmente, está en lo siguiente. Un ser racional no puede actuar sin razones. Es decir, caprichosamente, al antojo, arbitrariamente, eso va contra la razón. La razón es una capacidad de conocer lo uniforme, lo regular, por lo tanto, principios, a diferencia de lo que es el conocimiento sensorial, la percepción. A través de los 5 sentidos nosotros conocemos lo particular, lo singular, lo individual. La razón nos permite ir más allá, ¿sí? Pero estamos hablando de una razón práctica, ¿sí? La que actúa, la que realiza acciones. Pero esas acciones no son caprichosas. Por lo tanto, este actuar racional tiene que ser según leyes. ¿Sí? Leyes autoimpuestas, leyes que son fruto de esa misma razón, y entonces leyes autoimpuestas y por lo tanto no son normas heterónomas y por lo tanto se salva la libertad. ¿Sí? A ver, por otra parte, estaba indicando que la voluntad es esa capacidad causal que tiene la razón. Estamos hablando de razón práctica. Esto es, a ver,
decir, no una razón que meramente es cognoscitiva, intelectual, sino que quiere realizar cosas, quiere actuar. Para empezar, la voluntad tiene efectos causales en el cuerpo. ¿Sí? Para mover un dedo necesito la voluntad, pero esas acciones no son ciegas, tienen que estar dirigidas por una razón. Entonces, tenemos una voluntad racional, ¿sí? Quizás en este momento resulta ilustrativo comparar qué pasa con otros animales, como puede ser un perrito. ¿Sí? ¿Tienen los perros capacidad de autonomía? ¿Se dan ellos a sí mismos sus propias leyes? Podríamos dudarlo. Por lo menos el pensamiento de Kant es que los otros animales pueden tener deseos que nacen de su propia naturaleza, son seres vivientes, tienen necesidades, intereses, pero voluntad no. En el sentido de que no serían capaces de establecer una ley que ellos van a seguir. Entonces, eso es parte de la dignidad según Kant. ¿Sí? Y en ese sentido, esta palabra tiene la connotación de un rango superior. Los humanos por encima de otros animales. No es solamente de Kant. ¿Sí? Bien. No digo que aceptemos esa idea, estoy exponiendo el pensamiento kantiano. Personalmente no creo que este concepto, esta noción de dignidad juegue un papel tan importante en la moralidad, ¿sí? Pero es el pensamiento kantiano. Bueno, creo que con esto termino de dar para terminar. Verán, las últimas nociones que he estado explicando de autonomía como la visión de la libertad que tiene Kant, la voluntad, la razón, ¿sí? el ser humano digno. ¿Sí? Todo esto no es algo empírico y por lo tanto es metafísico. ¿Sí? Recordemos el título del texto en donde están estas ideas, fundamentos de la metafísica de las costumbres. ¿Sí? Las costumbres es algo que conocemos, que podemos experimentar, están a nivel fenoménico. Las costumbres suceden aquí. Eso es algo práctico, las acciones. ¿Sí? Las vemos, las comprendemos. Ahora, el imperativo categórico no está acá. Las normas no son algo de la naturaleza,
El imperativo categórico es fruto de un ser humano que es racional. ¿Sí? Y esto es metafísico, igual que acá. Y tanto el objeto como el sujeto son trascendentales, están más allá de la experiencia posible. ¿Sí? Entonces, toda esta explicación que hemos dado de la objetividad, la explicación no es explicación. Todo lo que he presentado a modo de prueba de la objetividad de la moral no constituye una explicación ni un conocimiento. Estamos haciendo metafísica y la metafísica no da conocimiento. ¿Sí? Entonces, con esto termino. El imperativo categórico es un pensamiento a priori. ¿Sí? Si quieren ustedes, esta idea es importante. Verán, a priori significa independientemente de la experiencia, es fruto de la razón pura. Y aquí tenemos el criterio de la moralidad, de la obligación, del deber. ¿Sí? La naturaleza, ella sí es empírica, no me sirve de base de la obligación. O sea, dentro de la naturaleza está el cuerpo con sus deseos. Esa no puede ser la base del deber. Por lo tanto, todo esto no constituye una explicación porque la explicación se basa en leyes. ¿Sí? Es un pensamiento a priori, no es explicación. No se está explicando la moral. Explicación basada en leyes. No es explicación. ¿Sí? Es un pensamiento, eso sí. Por lo tanto, es algo hipotético, conjetural, no es un conocimiento. ¿Sí? Estamos haciendo metafísica. Porque apela a rasgos del sujeto trascendental, que es un ser humano, racional, con voluntad, libre. ¿Sí? Bueno, entonces, con esto pongo punto final a este par de capítulos sobre la ética kantiana. Tal vez alguna pregunta, alguna crítica. Verán, solo por esto de aquí diríamos que la ética kantiana pretende ser intrinsecista, pero al momento de aplicar esta universalización estamos pensando en las consecuencias. Entonces, puede ser que Kant no sea consistente con su propio espíritu. ¿Sí? Bueno, dejo esa crítica ahí. Gracias.